Bueno, el tema de la inversión pública, de nuevo, es el objeto de un trabajo en Diario Libre. Yo le invito a todos ustedes que lo busquen. Las estadísticas que se presentan allí, siguen preocupando. Una preocupación que viene desde el inicio de esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Al principio, evidentemente, uno la entendía. El gobierno inició en una situación de pandemia, debió dedicar los recursos a atender esa situación de pandemia, a comprar las vacunas, a subsidiar a la gente, a realizar las labores sanitarias que requería el momento, pero a prácticamente 6 años que se van a cumplir en 2 meses de esta gestión de gobierno, en agosto cumple, 5 años, los números de el dinero que el gobierno dedica al gasto o a la inversión, porque es una inversión, no es un gasto, en construcción de infraestructura y en proyectos que generen retorno para la ciudadanía, para el país, que generen actividad económica, que generen esa dinámica de creación de empleo, de movimiento en los sectores productivos, como, bueno, fue una política que ejecutó ampliamente el doctor Balaguer. Se le llamó incluso la política de la varilla y el cemento. Era un modelo desde el Estado de utilizar la inversión pública como un motor de la economía. Naturalmente, la economía actual se ha diversificado, hay otros sectores, el sector privado se ha dinamizado, el sector de servicios pero todavía el Estado tiene una presencia primordial en lo que es la actividad económica. Como generador de empleo, es el primer generador de empleo en el país. Su política de gasto puede incentivar o no a la economía dominicana. Y es lo que está pasando. La política de inversión pública, por las estrecheces del presupuesto también, lo entendemos, por el nivel de endeudamiento, decía un compañero mío en esta mesa, que este gobierno es el campeón del endeudamiento. En uno de sus primeros comentarios en este programa, lo citaba Ernesto Jiménez. Y realmente la preocupación es alta. De acuerdo a la titular de la Dirección de Impuestos Internos, Magín Díaz, que me permito citar, y lo voy a citar 2 veces en este comentario, porque produjo un artículo muy interesante en marzo pasado, donde estimaba los niveles de inversión, y en el día de ayer, pues publicó en su columna del periódico El Caribe otro artículo en el mismo tema, refiriendo cómo el comportamiento de la baja inversión pública pues puede, decía él, aplastar como un elefante a las carreteras, las infraestructuras, los caminos, los puentes que necesita la República Dominicana. Es la inversión más baja en los últimos 60 años, según plantea Magín. El gasto en infraestructura es cerca de 2% del PIB, 2.2 por ahí, cuando debería estar al menos en un 4 o un 5%. Entonces, los números que da Diario Libre en este trabajo, pues dan grima. En el primer trimestre del año, la Dirección de Inversión Pública del Ministerio de Economía reveló que la aprobación de proyectos se redujo un 83.39%. Es decir, durante el año 2025, en el primer trimestre, enero-marzo, se aprobaron 47 proyectos, cuando durante el año 2024 los proyectos que se aprobaron fueron alrededor de 283 proyectos. En el 2023 se aprobaron 215 proyectos. Es decir, la caída de un 83% en los proyectos de inversión, pues demuestra esta tendencia que desde el inicio de esta gestión, y como decía, en los últimos 5 años, una caída que no se había visto
en 60 años de historia. El costo total de los proyectos en millones de pesos ha disminuido durante el primer trimestre del año 2025, fueron apenas 12.815 millones. Para que tengan ustedes una idea, el año pasado fueron 52.000 millones en este trimestre. En el 2023, 46.000. En el 2022, 69.000. En el 2021, 23.000. En el 2020, 43.000, incluso en pandemia. En el 2019, 37.000 millones. Para el año 2025, apenas 12.815 millones de pesos. En términos de dinero, durante los últimos 6 años, la aprobación en proyectos de inversión pública han sido 95 proyectos. Pero una disminución en dinero de poco menos de la mitad, es decir, el costo promedio en igual periodo viene cayendo de 40.650 millones de pesos a tan solo 27.835 millones. Es decir, una caída sustancial en la inversión pública. ¿A dónde ha ido a parar este dinero? Bueno, a gasto corriente, es decir, a pago de nómina, a pago de gasto del Estado y a servicio de la deuda. Es el otro problema que en su columna del Caribe plantea Magín Díaz. Y habla de la famosa ley de Ferguson, de Neil Ferguson, este economista que planteó que cuando las grandes potencias duplicaban con relación al gasto de defensa el gasto en servicio de la deuda, en servicio financiero, pues empezaba el declive de la hegemonía de estos países, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Naturalmente, viniendo a la República Dominicana, este declive pues se presenta en una disminución en inversión en escuelas. Yo decía en un programa, en un comentario pasado, hace tiempo que no vemos al presidente inaugurar escuelas, y es porque no se está invirtiendo en construcción de escuelas. Hospitales, carreteras. Estamos hablando de que en el año 2024, para el 2025, ¿qué va a pasar este año? Lo que pronostica Magín es que este decrecimiento en la inversión pública se va a profundizar hasta alcanzar apenas un gasto de capital de 2.2, mientras que el gasto de intereses en deuda, de la deuda, va a alcanzar el 3.7%. Es decir, se va a dar esa relación que Ferguson planteaba de duplicar el gasto en pago de la deuda con relación a lo que se gasta en inversión. Es lo mismo que pasa en una casa. Cuando usted duplica el gasto en pago en gasto financiero, en pago de tarjeta de crédito, en deuda, y no puede invertir o no puede ahorrar, pues evidentemente empieza un proceso de deterioro progresivo de su situación económica. Lo mismo que pasa en una empresa. Si usted duplica su gasto financiero y no logra a través de esa deuda, pues que la inversión vaya par y paso, es decir, al mismo nivel que su nivel de financiamiento, usted va a producir menos dinero y por vía de consecuencia iniciará un proceso que terminará en la quiebra. Es el riesgo que corre el gobierno dominicano si continúa este camino. Hay que buscar una solución. Se ha planteado la solución fiscal, pero es evidente que el gobierno está entrampado en una espiral de crecimiento en el gasto de inversión que amenaza el desarrollo económico, que amenaza el desarrollo social y humano en la República Dominicana, porque a menor inversión, menos escuelas, como digo, menos puentes, menos carreteras. Por eso hemos visto un deterioro en la mayoría de los servicios. En el caso del sector eléctrico, evidentemente la inversión ha caído prácticamente a cero, porque el dinero se dedica a subsidio. O sea, se quema el dinero. 1.700 millones de dólares al año. Entonces el presidente se molesta, lo vimos en una semanal, cuando un diputado de la oposición, que es su papel, ¿verdad?, de este diputado,
le somete una resolución solicitándole al ministro de Hacienda que vaya a explicar el tema del endeudamiento con relación a un préstamo, que vaya a explicar el destino de los fondos, cómo se ha ejecutado. Y dice que los legisladores no conocen el Estado, un poquito lo chotea, es decir, lo descalifica al diputado Michel de Santiago, y la respuesta de este no pudo ser mejor. La Constitución, en su artículo 93, le da al legislador, al senador y al diputado la facultad de fiscalizar y controlar la gestión pública. Y entre ellos, evidentemente, la gestión financiera del Estado. Decía el presidente, muy correctamente, que los diputados y los senadores aprueban los préstamos y que conocen el presupuesto y que simplemente tendrían que ver en la página del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Presupuesto, la ejecución del presupuesto y ver en qué se han dedicado los recursos de los préstamos. Pero hay muchos préstamos que se aprueban, muchos, con ese, que se aprueban en el Congreso y luego no se colocan en el presupuesto por restricciones. Y se mantienen ahí, digamos, en una especie de cartera que tiene, de un stock que tiene el gobierno dominicano cuando tenga necesidad de ejecutarlo o cuando lo incluya en su programa de inversión pública, que como vimos ha decrecido. O sea, iniciamos este comentario planteando que es la inversión más baja en los últimos 60 años la que ha ejecutado este gobierno. Y gran parte de esta inversión tiene como contrapartida préstamos que se han aprobado y no se han ejecutado. ¿Y cómo ejerce esa facultad de fiscalización y control el Congreso Nacional? Bueno, a través de la invitación al Congreso de los funcionarios, que es lo que pedía esta resolución, que fuera el ministro de Hacienda, a través de la interpelación, a través de las comisiones de investigación. Es decir, este es el papel del Congreso como contrapeso del Poder Ejecutivo. De eso se trata cuando se habla de frenos y contrapesos en una república democrática, donde hay poderes que teóricamente, porque sabemos que no operan así, la costumbre, yo creo que en gran medida el presidente quizás ha sido asaltado por esta situación histórica, es que el Congreso sirva de sello gomígrafo y que no ejerza esa labor de fiscalización. Tanto es así que la Constitución del año 2010, en su artículo 115, ordena que haya una ley para regular la fiscalización y el control del Congreso. Y todavía hoy es el día, en el año 2025, 15 años después de aprobada esa Constitución, que esa ley no ha podido ser conocida por el Congreso Nacional. Entonces, vuelvo y reitero, yo pienso que el gobierno tiene que revisar su ejecución en la cuenta de capital. Es importantísimo para la economía nacional que se retome una tendencia hacia el crecimiento de esa inversión, una mejor calidad del gasto. El gobierno tiene que revisar la ejecución de la deuda, o sea, cómo se endeuda y para qué. Porque el problema es que nos estamos endeudando para pagar intereses y para pagar gasto corriente. Y yo creo que el Congreso tiene que ejercer su rol y el Poder Ejecutivo tiene que ser tolerante. El Congreso tiene que ejercer el rol de representarnos y de fiscalizar y de tratar de controlar la gestión pública, pero sobre todo la gestión financiera del Estado.